el día de hoy contamos con una suerte grande y es contar en medio de nosotros con el doctor Juan Guillermo Díaz Bernal de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la UPTC. Allí de Tunja, es relativamente cercano a nosotros. Con gran cariño le damos la bienvenida acá en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Pamplona, en nuestra asignatura Seminario 7. Estos son nuestros estudiantes de Seminario 7, van en diferentes semestres. Entonces, vamos a leer un poquito del currículo de Juan Guillermo. Yo no me quiero extender muchísimo. Él tiene doctorado en educación de la Universidad Federal de Uberlândia, en Brasil. Maestrado en educación, obviamente, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Él es licenciado en filosofía de la misma universidad, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Él es profesor de la maestría en educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. También trabaja con el programa de filosofía en la UPTC. Es escritor, es fotógrafo. Además, fuera de todo, es ensayista. Allí me voy a permitir leer algunos títulos de artículos que él tiene, por ejemplo, sobre Foucault. Algunos son capítulos de libro, otros son artículos, etc. Por ejemplo, tiene un texto muy interesante, Aproximaciones a la ética Foucaultiana, experiencia, ética y sujeto, en el último Foucault. Es bien interesante ese artículo, se encuentra fácilmente en la web. Para los interesados en el tema. Tiene otro texto que se llama Gubernamentalidad y cristianismo en Michel Foucault, formas, expresiones metodológicas en el último Foucault, gobierno, ¿no? Y la parresía como referentes analíticos en Michel Foucault, entre otros muchos escritos. Voy a compartir acá una presentación con la que comenzaré. Se llama El Archivo Foucault. Es un poco lo que voy a mostrar de cómo realmente nosotros hemos conseguido y nos hemos apropiado de la obra de este filósofo, ¿no? Primero, nos encontramos unos libros que son publicados en vida, principalmente entre el año 54 y el año 84. En el año 84 muere y evidentemente Foucault dice que no pueden ser publicadas ninguna de sus obras después de su muerte, no hay obras póstumas. Vamos a ver cómo esto queda como entre comillas y hay otros desdoblamientos después de la misma búsqueda que hay por interrogar una y otra vez más el tema del sujeto, que es el tema Foucaultiano. Dos, hay una gran ayuda para los lectores de Foucault y para quienes deseen comenzar con la lectura de Foucault. La gran invitación es a detenerse en este texto llamado Dichos y Escritos. Lamentablemente nosotros no tenemos una traducción como si la tuvieron los franceses. Nosotros hemos tenido varios intentos por parte de la editorial Siglo XXI de hacer una compilación de algunos textos que reúnen esos escritos, esos dichos, que eran prácticamente conferencias, prácticamente programas de radio y otras interlocuciones que Foucault estaba haciendo en ese momento. Insisto, es muy, muy importante uno tener contacto con los dichos y escritos. Realmente los países habla hispana somos los que menos contacto tenemos con esa obra y es quizás uno de los puntos que más nos han criticado. En Brasil hay toda una publicación de dichos y escritos en 12 volúmenes que son totalmente desconocidos, por ejemplo, para el español, pero que evidentemente están en el francés. Entonces, un poco para estudiar Foucault, es muy importante uno rever esos dichos y escritos. Entre otros, están también los resúmenes de cada uno de los cursos, que son muy pertinentes para uno aproximarse quizás a los tópicos centrales
que le interesaban a Michel Foucault. El tercer punto, propiamente, son los cursos del Collège de France, que realmente son cursos que da desde su lección inaugural, ¿no? El 2 de diciembre del año 70, y que terminan hasta el año 84, ¿no? Sin embargo, esos cursos nos llegan a nosotros desde el año 1997 hasta el año 2015. Hicieron la última extracción de su libro, pero vamos a ver cómo nos llegó eso a nosotros aquí en el español y por qué algunos tópicos tienen más quizás importancia o relevancia, porque hemos escuchado mucho más algunos libros que otros, ¿no? Aquí en el contexto del español, ¿no? Entonces, los cursos del Colegio de Francia vienen siendo realmente el material más desglosado posible, ¿sí? Y en algunos casos más fiel de lo que pensaba el profesor Michel Foucault, y quiero subrayar eso de profesor Michel Foucault, ¿no? Una cosa es el autor Michel Foucault, investigador, ¿sí?, que tiene sus libros, y otra cosa es el profesor Michel Foucault. Sin embargo, nosotros podríamos pensar que estar en una prestigiosa universidad como esa, las clases eran escritas, las clases eran leídas, era un viejo método que se utilizaba sobre todo en los institutos y en todas las instituciones generalmente, que vinculaban a sus profesores para que investigaran. Es decir, que la labor del Collège de France era una labor investigativa, ¿sí? Y eso va a ser muy importante porque deja que los profesores investiguen sobre aquello que quieren y den una clase en un teatro, digámoslo así, sea voluntario, libre de notas, etcétera, etcétera. Y también coloca el lugar de la pedagogía y el lugar del discurso en otros lugares, ¿no? Cuarto, vienen siendo los otros textos. Son unos textos que a veces son difíciles de catalogar, difíciles de colocar, digamos, una mirada. Entre otras está la tesis complementaria del doctorado, es sobre la antropología de Kant. Entonces uno mira la historia de la locura, o mira, digamos, esa parte del pensamiento Foucaultiano, y después mira Kant. Entonces a veces pareciera que hay como unas rupturas muy grandes entre esos textos, ¿no? Hay unas conferencias que fueron supremamente importantes y que quizás a nosotros nos han resonado mucho para entender el pensamiento, pero nos llegaron de una manera desorganizada. Una, por ejemplo, se dio en Brasil, muy, muy importante, se llama La verdad y las formas jurídicas, y realmente esa sería otra introducción al pensamiento de Michel Foucault. Si alguien quisiera iniciar la lectura de Michel Foucault y entender qué pasó un poco entre el año 58, 60 más o menos, al año 75, es un excelente resumen de toda su filosofía. Son 5 conferencias en Río de Janeiro, donde comienza un poco desde sus problemas del saber y lenguaje hasta los problemas de la sociedad disciplinar, ¿no?, que presenta posteriormente en Vigilar y Castigar. Entonces, esas conferencias también es muy importante que ustedes las tengan visibles si quieren emprender algún estudio sobre Michel Foucault. Hay otra conferencia también que ha marcado el antes y el después. Quizás si muchos decimos, si hubiéramos conocido esa conferencia antes, hubiera sido también un detonante muy importante para el pensamiento, que es una conferencia llamada La Gubernamentalidad, y es precisamente donde Michel Foucault comienza a hacer toda una reformulación de su pensamiento. Eso es muy importante y sobre eso me voy a detener, ¿no? Luego siguen otros cursos que ya no son en el Collège de France, sino son en otras instituciones. Hay otras instituciones que también estuvieron atentas al llamado de Michel Foucault,
unas de las más famosas estuvieron ministradas en Estados Unidos, ¿sí? Y realmente en Estados Unidos es donde comienza a tomar fuerza ese tema de la ética Foucaultiana o del último Foucault, o digamos de una mirada más filosófica. Foucault comienza a ser tomado en serio como un filósofo, y eso también es muy interesante para quienes quieran de pronto revisar algo del pensamiento Foucaultiano, ¿no? Pareciera que al comienzo los mismos filósofos no le veían que tenía un interés por la filosofía misma, sino hablaba del lenguaje, hablaba de la locura, hablaba de otros temas muchísimo más cercanos, obviamente, a su estudio. Él, como ustedes saben, es formado en la psicología, ¿no? Entonces, él tenía un fuerte arraigo sobre las cuestiones más psicológicas que filosóficas. Pero estos cursos son el detonante para mostrarle al mundo, posiblemente, que el tema de Foucault viene siendo un tema filosófico por excelencia, ¿no? Y por último, están los fondos de Michel Foucault. Son más de 800 archivos que todavía hay sobre Michel Foucault, escritos y que realmente están apenas catalogados en la biblioteca. Esos fondos son los que realmente los estudiosos intentan desmenuzar. Muchos de ellos están en audio, otros están en escrito. Muchas de las aproximaciones que se hicieron en los cursos, como ustedes ven ahí la fecha de los cursos dice 1997, y entonces alguien podría decir, bueno, y si Foucault dio un curso en el 70, ¿qué pasó, no? ¿Por qué pasó tanto tiempo? Pues realmente eso estaba en los fondos, y eso eran en esas cintas donde ellos podían dejar su material totalmente archivado, ¿no? La repercusión del pensamiento se da mucho después, y entonces se ve la necesidad de buscar son cientos de archivos que realmente hay allí, ¿no? Quiero detenerme un poco en los libros en vida, y voy a mostrar acá una línea histórica un poco interesante también. Cuando yo digo libros en vida, significa los libros que el mismo Michel Foucault cuidó su edición, ¿sí? Al cuidar su edición, muchos de ellos tienen reediciones posteriores con otros prólogos, con otras adiciones a estos sentidos, y realmente es muy, muy importante ese tipo de adiciones que él va a hacer, sobre todo para un libro como La historia de la sexualidad. Vamos a ver cómo. En el 54 está Enfermedad mental y personalidad. Realmente es un texto muy del corte psicológico. En el 61, pues está un texto que es quizás el más conocido por los franceses, que fue La historia de la locura en la época clásica, y entonces comienza a caracterizarse Michel Foucault y a ser difundido los escritos de Michel Foucault. Sin embargo, ahí comienza todas las peleas de Michel Foucault y sus demás intelectuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le entienden, ¿sí? Si uno llega y mira cualquier otro libro, ustedes si pueden tener acceso a los demás filósofos que estaban ahí de lado, ¿no? No solo en Francia, sino también posiblemente en Alemania, y no solo en Alemania, sino pueden mirar a España, y no solo España, sino también pueden mirar Colombia, ¿sí? Y uno podría mirar que todos los libros tienen una misma característica, ¿sí? Y es el de intentar hablar de muchas cosas y no concentrarse en una sola cosa, ¿sí? Cuando uno lee un texto como, qué sé yo, Ser y Tiempo, ¿sí? Uno se da cuenta que cada parágrafo tendría demasiada información. Eso posiblemente le generó cierta diferencia a Foucault,
Y dijo, no, yo voy a concentrarme en un tópico específico, en un periodo específico y voy a trabajar tales y tales autores específicos, ¿sí? Eso realmente en la comunidad fue como, este tipo no sabe o qué pasa, porque no lee a todos los clásicos, porque no, sí, porque no cita, porque no. Entonces, esa manera de escribir causó cierta dificultad, digámoslo así, para entender qué era lo que quería hacer en un primer momento Michel Foucault, ¿no? En el 62 viene una reedición bastante modificada, tiene un prólogo adicional, tiene escritos adicionales, ¿sí? De enfermedad mental y psicología. Luego sigue también uno de los textos más quizás divulgados en el pensamiento Foucaultiano, que es El nacimiento de la clínica. Esto es muy, muy interesante porque es donde aparece su categoría por primera vez, la categoría saber. Esto es muy, muy importante. Categoría saber aparece en ese texto, saber verdad, ¿sí? Y entonces Foucault va a comenzar a tener toda una escritura alrededor del saber o en torno al saber. Esto es algo muy, muy clave porque va a atravesar 7, 8 años de su vida, ¿no? No es una cosa, no es una ideita que pasó por ahí, ¿no? Sino todo lo contrario, tiene que ver con todo un pensamiento que iba cuajando desde ese texto muy, muy clave. Habla principalmente pues de la medicina, ¿no? Luego hay un texto que siempre ha estado ahí como, yo creo que muchos estudiosos no saben dónde poner, ¿sí? Que es el texto de Russell. Realmente unos llegan y dicen, esto tiene que ver un poco con el crimen, esto tiene que ver con el derecho, esto tiene que ver con, bueno, con tantas, con el arte, podría ser, sí, con la interpretación, con etcétera, ¿no? Y entonces ahí también Foucault da una cuestión de que uno no puede llegar a entender cómo pasa de enfermedad mental al nacimiento de la clínica y luego Raymond Russell, ¿sí? Es muy difícil comprender cómo quizás en el mismo año Foucault comienza a jugar de una manera como espontánea con sus temas, ¿sí? Y fíjense un poco el punto que quiero comenzar a llegar. En el 66 está el texto de Las palabras y las cosas, ese realmente es el boom, ¿sí? Las palabras y las cosas es el primer libro que llega realmente acá a Colombia y, por ejemplo, universidades como la Pedagógica Nacional en Bogotá crean precisamente grupos de investigación en torno a las prácticas, a la historia de la práctica pedagógica, en torno a la lectura precisamente de las palabras y las cosas y la arqueología del saber. Todos los libros del 62 al 66 son libros que Michel Foucault hace sin ninguna explicación, ¿sí? Esto es muy, muy curioso. Casi siempre a los filósofos les interesa un método. ¿Cuál es el método para? Si nosotros seguimos la tradición, digamos, moderna, ¿sí? Si nosotros vemos desde 1600 en adelante, ¿sí? Inclusive pues mucho antes, ¿no? Había una inquietud por las cuestiones del método, ¿no? Entonces uno podría llegar a mirar de cómo la filosofía se interesó por el método, ¿sí? Entonces, saben ya bastante discurso del método, las reglas para la dirección del espíritu, el tema de Bacon, etcétera, etcétera, comienzan a establecer el método como la potencia de la filosofía. Si de pronto alguien llega y dice, bueno, ¿y yo cómo comienzo a leer filosofía? ¿Sí? Entonces alguien llega y dice, ah, no, hay unos libros buenísimos que son las escuelas del pensamiento, que son y ahí está el racionalismo y el tema del método, ¿sí? Entonces pareciera que lo metodológico siempre estaba incrustado en la filosofía como tal, y Foucault del 62 al 66 nunca dijo cuál era su método. Evidentemente, ese fue el detonante mayor de su crítica. ¿Cómo así que usted no tiene método?
dígame cuál es su método, usted qué es lo que está haciendo, ¿sí? Esas fueron las preguntas que comienza a hacer un famoso llamado círculo epistemológico en Francia, ¿sí? La Royal Society también estaba presente ahí, diciendo, bueno, ¿y usted cómo hace lo que hace? ¿Sí? Había una inquietud directa por el método. Entonces, Foucault, como ustedes ven, del 66 al 69, no tiene producción. Después de que estaba produciendo casi 2 libros brillantes, resulta que deja la producción de libros, la producción de investigaciones. ¿Por qué intensa? Porque intensa, y gracias Gabriela por tu pregunta, ahora voy a articularla, porque lo que intenta hacer es decir, yo no tengo un método, ¿sí? Y entonces lo obligan, realmente la sociedad lo obliga a escribir un libro sobre su método. Ese libro se llama La arqueología del saber, correcto, un poco para que dice Gabriela, y ahorita vamos a verlo un poco más fácil, ¿no? La arqueología comienza a ser, y entonces él dice, vea, yo tengo unos enunciados, yo trabajo con archivos, yo tengo unos dispositivos, yo tengo una, etcétera, ¿sí? Él comienza a decir cómo ordena lo que va a trabajar. Y Foucault se vuelve supremamente importante, porque ya es un filósofo que tiene un método, llamémoslo así, ¿sí? Ese método se llama la arqueología, muy utilizado para temas de historia, muy utilizado para los temas de las ciencias sociales, ¿sí? Pero de pronto la filosofía no se sentía identificada con eso, ¿sí? Vamos a ver por qué. Luego sigue todo un tránsito con su famosa lección inaugural, El orden del discurso, que es realmente cuando comienza él a ser profesor en el Collège de France, y Vigilar y Castigar. Vigilar y Castigar realmente es el libro con que todo el mundo ha escuchado de Foucault, sea filósofo o no. Todo el mundo quiere hablar de vigilar y castigar y sabe que es un cuerpo dócil y sabe el tema del panóptico y sabe todo ese tipo de puntos que hay. Parece que fueran los únicos que Michel Foucault trabajó, ¿no? Y se vuelve un autor muy divulgado, supremamente divulgado, inclusive, bueno, me están grabando, pero inclusive hay ediciones piratas de eso, ¿no? O sea, es tan divulgado que uno tiene, es más, yo la tengo acá en mi biblioteca. Esta es edición pirata, ¿sí? Es la edición baratica de 10.000, ¿sí? Y eso tiene que ver precisamente con el margen de difusión que querían darle a Michel Foucault, ¿no? De que todo el mundo leyera ese tipo de textos, ¿no? En derecho se vuelve casi que un texto obligatorio, ¿sí? Así no entiendan mucho, de la reforma a la ley penal del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, que realmente es Beccaria, Jeremy Bentham, etcétera, etcétera, tienen toda una tradición del derecho, ¿no? Entonces, Vigilar y Castigar es un texto quizás central que catapulta el pensamiento de Michel Foucault. Y por último, tenemos 3 tomos de la historia de la sexualidad. Un tomo en el 76, ¿sí? Muy cercano a Vigilar y Castigar, y 2 tomos que van a salir muchísimo tiempo después, ¿sí? Alguien diría, pucha, ¿qué le pasó al gran filósofo después de Vigilar y Castigar, ¿no? O sea, se supone que después de esa obra iba a ser el filósofo más destacado, ¿no? Y resulta que del 76 al 84 hay un silencio total, silencio entre comillas. Hay muchísimos dichos y escritos en esa época y sus cursos también lo van a demostrar, ¿no? Viajes, etc. En el 84 aparece la historia de la sexualidad 2 y la historia de la sexualidad 3, ¿sí? Que son unos proyectos que él ya no había trazado, ¿sí? Él en el 76 dice, yo voy a hacer una historia de la sexualidad así y así, y resulta siendo 2 libros totalmente diferentes. Sin embargo, a la gente le interesó mucho el tomo 2
y sobre todo, ojo aquí, el tomo 3. ¿Por qué? Porque realmente trabaja con filósofos, ¿sí? Esa es la explicación de por qué se vuelve digamos, su discurso una y otra vez sigue en la historia. Y es porque precisamente el tomo 3 comienza a trabajar con filósofos, llamémoslo filósofos clásicos o claves o verdaderos filósofos, como quieran decirles a esos filósofos como clásicos y que la gente cita y entonces, cité a Aristóteles, entonces, no, es que la gente debe ser muy duro porque citó a Aristóteles en griego, todo ese tipo de cosas hacían que el prestigio del filósofo fuera mucho mayor que si tomaba algunos textos menores, ¿sí? Eso es una de las cosas bien interesantes para ver en Foucault, ¿no? Otro punto es la reunión de sus obras, un texto que se llama Obras de 2 volúmenes, que precisamente publican la editorial Gallimard en el año 2015. Todavía se pueden conseguir, realmente es casi que la única forma de tener los originales. Ellos ya perdieron la reimpresión de hacer volumen por volumen. Y en el 2018 nos anuncian al mundo entero que van a colocar el famoso texto de las confesiones de la carne, o sea, el tomo 4 de la historia de la sexualidad, que hablaré un poco con detenimiento. Realmente, si nosotros viéramos el corpus de los textos de Michel Foucault, pues realmente es supremamente reducido, ¿no? Una cosa que apenas cabe en una mano, ¿no? Son unos libritos muy, que uno diría, bueno, ¿qué pasó con el pensamiento de Michel Foucault, que es tan grande, que realmente no caben en una mano, ¿sí? No sería tan impactante un filósofo que casi que, diríamos, es de los más citados, toda la gente habla de Foucault, ¿no? Entonces uno diría, es tan importante esos libritos tan pequeños, comillas, que nos hicieran cambiar tanto el pensamiento, ¿no? Pues bueno, realmente hay un abrebocas muchísimo más grande para esto, ¿sí? Que tiene que ver con lo que anuncia ahorita, los dichos y escritos. Yo reitero esa invitación y la dejo abierto para todos y todas acá, ¿sí? Si alguna vez quieren comenzar con algo de Michel Foucault, arranquen por acá. Son unos textos muy pequeños, entrevistas, son preguntas sueltas, él está tranquilo, él está respondiendo a sus preguntas, ¿sí? Él no está amarrado en un ámbito teórico, sino él está precisamente respondiendo desde la informalidad, ¿sí? Y curiosamente en esos dichos y escritos, que comienza la primera edición en el año 1994 con 4 volúmenes, posteriormente hay una reimpresión en el 2001 de solo 2 volúmenes, pero que contiene exactamente lo mismo, está en un orden cronológico y aparte, cuando puedan tener acceso a dichos y escritos, hay toda una cronología de qué era lo que hacía Michel Foucault, quizás en esos años donde no publicó, ¿sí? Es bien interesante seguirle la pista de los años que no tenía sus grandes obras del pensamiento como tal, ¿no? En español hay una que se llaman Obras Esenciales, están reunidas y como dije al comienzo hay unos escritos muy simples. El poder, una bestia magnífica, reúne algunos escritos, La inquietud por la verdad, ¿quién es usted, profesor Foucault?, La ética del pensamiento, y la última edición que salió, si no estoy mal, el año pasado, de La microfísica del poder. Es una nueva edición. Teníamos antes una vieja de la editorial Acal, con una supuesta mala traducción, y ahora el siglo XXI sacó una con una buena traducción. Coloco eso muy entre comillas. Los cursos del Colegio de Francia también son muy importantes entender. Si uno no entiende, digamos, la ubicación temporal de los cursos, no puede saber cómo operó el pensamiento de Foucault, ¿no? En el 97 aparece Defender la sociedad, y por eso los primeros Foucaultianos, sobre todo latinoamericanos,
van a trabajar ese curso, ¿sí? Defender la sociedad, ¿sí? Habían unas traducciones de Tomás Abraham que él mismo hizo, y habían unas traducciones muy primitivas de algunos brasileros que fueron a, al fondo, Michel Foucault, a indagar sobre cuáles eran esos cursos. Entonces, la primera cinta que apareció fue Defender la sociedad. Pilas con esto, porque Defender la sociedad es un curso del 76, no del 70. ¿Sí ven cómo uno realmente tiene a Foucault totalmente desordenado en el pensamiento? ¿Sí? Entonces, la primera tarea posiblemente sea ordenar el pensamiento para poder entender eso. Fíjense que a nosotros nos llega un curso del 76, el 1997. Pues brechas temporales, ¿no? 1999 nos va a llegar Los Anormales, en español está en el año 2000, en el año 2001 está el famosísimo curso La hermenéutica del sujeto. Ese curso es tan supremamente potente, liderado por toda la edición de Gross, que es el primer curso que difunde la editorial Fondo de Cultura Económica, ¿sí? Esto es muy importante porque es la primera edición cuidada, anotada, con citas, con las pausas, ¿sí? Y que intenta hacer como un trabajo filológico de por medio a las inquietudes, ¿no? del público. Entonces se vuelve un texto donde uno ya no solamente tiene algo mal escrito, sino que le están diciendo, uno cuando lee un curso de Michel Foucault, más en una edición del Fondo, y no porque me paguen por eso, sino que tenemos en el español, realmente uno ve todo un estudio que hay de por medio de rescatar el sentido más puro de las palabras de Foucault, ¿no? En el 2003 está El poder psiquiátrico, ojo, ese es un curso del 73, volvemos otra vez a la ruptura en el tiempo, la hermenéutica de los sujetos del 81, ¿sí? Entonces, a nosotros nos llegaron totalmente desordenados el pensamiento Foucaultiano, ¿no? 2004 nos llega Seguridad, Territorio y Población, realmente es editado hasta el 2006, es un curso del 77. En el 2004 está El nacimiento de la política, de la biopolítica, discúlpeme, sale al español en el 2007, es un curso del 78. En el 2008 sale El gobierno de sí y de los otros, lo editan en español en el 2009, es un curso del 82. En el 2009 está El coraje y la verdad, o El gobierno de sí y de los otros, tomo 2, sí, también se encuentra así. Está en el año 2010. En el año, ojo aquí, en este punto es bien interesante. En el año 2011 aparecen las lecciones sobre la voluntad del saber, ¿sí? Esto es bien interesante porque en el año 2011, y está el libro en francés y en español sale en el año 2012, nosotros apenas tenemos algo que sería el orden del discurso, o sea, entender por qué Foucault cambió su metodología, ¿sí? Nosotros posiblemente hasta el año 2012, 2011, ¿sí?, entendimos por qué hay una torsión metodológica y por qué abandona el tema del saber y se pasa al poder. Pero bueno, en el año 2012, El gobierno de los vivos, lo editan en el año 2014, el curso del 79, 2014, Subjetividad y Verdad, un curso del 80, supremamente clave para entender la hermenéutica del sujeto, casi que sin ese libro el resto uno no lo puede entender. Entonces fijémonos cómo a nosotros nos llegó en el 2001 la hermenéutica del sujeto y hasta el 2014 el libro para entender la hermenéutica del sujeto, ¿no? Fue bien complejo estar en este mundo, sobre todo en la década del 2000 al 2020, fue bien difícil estar ahí metido, ¿no? Bueno, y luego siguen algunos que hasta ahora están saliendo, ¿no? La teoría de instituciones penales y la sociedad punitiva, que ya los tenemos. Teoría de las instituciones penales es del 2021, ¿no? Entonces nosotros tenemos un curso del 71 hasta ahora en el 2021, ¿no?
Realmente voy a ir más adelante porque si no el tiempo apremia. Hay otros escritos que han sido bien conocidos, la pintura de Manet, la introducción a la antropología de Kant, es formidable, también quien quisiera acercarse a ese estudio tan supremamente juicioso que hace Foucault sobre Kant es muy, muy, muy interesante. Las estereotopías eh, también es muy interesante, que vienen siendo programas de radio prácticamente. Eh, y bueno, los otros cursos que él dio, no necesariamente en el curso, en el College de France, ¿no? Algunas conferencias cortas, que también son las que él comienza a dialogar, ¿no? Entonces, en esa medida, es muy complejo, o fue muy complejo, aproximarse o investigar sobre Michel Foucault. Casi que todo lo que había eran muchos intentos filosóficos y por eso Latinoamérica tiene tanta repercusión aquí, ¿sí? Latinoamérica es muy importante porque fueron los que se pusieron la camiseta, digámoslo, de afrontar el tema de, bueno, ordenemos, y si salió la hermenéutica del sujeto, pues entonces hagámosle la hermenéutica del sujeto, y si salió, no, hagámosle. En cambio, los franceses o muchos europeos veían el tema de Foucault como desorganizado. ¿Cómo me va a salir un texto del año 70 en el año 2000 y cómo el del año 2014 es un año, es posterior y es... Había un enredo, digamos, muy grande. ¿Qué tocó hacer? Ordenarlo, ¿sí? Esa fue la primera tarea. Comenzaron a hacer las investigaciones sobre Michel Foucault, ordenar el pensamiento, ¿no? Entonces, el método que utilizó en su primer texto más psicológico era la fenomenología. Hay una entrevista muy bella también, cuando puedan tener acceso a ella, es una entrevista muy bella, que llega y dice algo así como, espero ser la última generación que utiliza la fenomenología como un método para hacer filosofía, un poco como criticando y dejando siglo y medio, digamos, en quiebra, ¿no? ¿Cómo así? O sea, la filosofía ya no se va a investigar con la fenomenología, era la pregunta clave, ¿no? Entonces, enfermedad mental tiene que ver con fenomenología por el momento, y su tema era el sujeto, ¿no? La historia de la locura era una protoarqueología, es decir, él intentó hacer trabajos con archivos, él intentó hacer trabajos con enunciados, pero aún no estaba el método claro. Entonces es una protoarqueología, ¿no? Todavía tiene gran parte de fenomenología. Raymond Roussel, otra protoarqueología, es un libro complejo, digamos, de ver metodológicamente qué es lo que ha pasado. Luego sigue el nacimiento de la clínica, las palabras y las cosas, la arqueología del saber, como una etapa totalmente arqueológica, ¿sí? Y la etapa arqueológica es una etapa en la cual le interesa el tópico del saber. Luego sigue un texto que fue también un engranaje, un texto a veces poco conocido, se llama Siete sentencias sobre el séptimo ángel. Realmente es un texto arqueogenealógico. Ojo acá porque comienza una torsión metodológica, ¿sí? Entonces utiliza tanto las cuestiones de la arqueología, el archivo, como las cuestiones genealógicas, o sea, buscar el primer principio de su problema, ¿no? Entonces comienza esa relación saber-poder en sus documentos, ¿no? El orden del discurso, arqueogenealógico. Nietzsche, la genealogía y la historia, es quizás su texto metodológico por excelencia. Quienes quieran entender qué viene siendo la genealogía en Michel Foucault, se pueden acercar a ese documento, Nietzsche, la genealogía y la historia, y ahí es donde comienza el tópico del poder como tal, ¿sí? En desplazamiento. Esto no es una pipa, vigilar y castigar, microfísica del poder, todos ellos contienen una cuestión genealógica, voluntad del saber, y los cuatro tomos, llamémoslo así, de la historia de la sexualidad tienen un carácter meramente genealógico. Su referente analítico ya no viene siendo el poder, sino viene siendo el sujeto. Esto es muy, muy importante. En alguna entrevista, alguna vez le preguntaron a Foucault, bueno,
¿cuál es su tema de investigación? Y él responde, uno, mi tema de investigación es el sujeto, no más. No he investigado nada más, ¿no? Entonces a veces uno dice, pero ¿cómo así? Luego no era el poder, pero ¿cómo así? Luego no era el saber, etcétera. A veces es complejo poder entender todas esas fases, ¿no? El sujeto, ¿por qué? Porque realmente responde a ciertas preguntas, ¿sí? Cada parte de la obra de Foucault tiene una pregunta diferente. Eso es también muy importante para entender metodológicamente al autor, ¿no? En los cursos que él dio en el College de France, la cátedra que él daba era Historia de los sistemas de pensamiento, después de que muere Jean Hippolyte, etcétera. Me imagino que ustedes han estudiado mucho todos esos temas. Están los títulos del curso, ¿sí? Los títulos del curso y la pregunta que Foucault intenta investigar. Recuerden que al comienzo yo dije, ojo, cuando uno está en un instituto o en una institución como la de Michel Foucault, le dan al profesor la posibilidad de investigar aquello que quiere y da clases sobre aquello que investiga, ¿sí? Eso es genial, ¿sí? Entonces, en las lecciones sobre la voluntad del saber, curso del 70, la pregunta es, ¿el hombre es un objeto de saber? Ahí hay una tecnología del saber, ¿sí? Luego siguen otros cursos, ¿no? Teoría de las instituciones, sociedad, poder psiquiátrico, los anormales, etcétera, ¿sí? La pregunta cambió. Ojo, la pregunta aquí es, ¿cuáles son los dispositivos del poder? Esa pregunta es quizás la que más comienza a rondar, ¿no? Y su referente es una tecnología del poder, evidentemente. Luego siguen defender la sociedad, seguridad, territorio y población, nacimiento de la biopolítica. La pregunta cambia por completo. ¿Cuáles son las relaciones, ojo, las relaciones de poder? ¿Sí? Y por último, si nosotros vemos desde el gobierno de los vivos hasta el curso del 84, la pregunta es, ¿cómo se constituye el sujeto? ¿Sí? La pregunta por cómo se constituye el sujeto responde a unas tecnologías de sí. ¿Sí? En ese sentido, es que hay como todo un panorama de qué era lo que quería hacer Foucault en ciertos momentos de su vida, ¿no? Una pregunta por el hombre, una pregunta por el dispositivo, una pregunta por las relaciones de poder y una pregunta por el sujeto, por la constitución del sujeto como tal, ¿no? Entonces, hasta ahí un poco el ordenamiento, el orden, llamémoslo así, de la obra de Michel Foucault como tal, ¿no? Resumiré un poco un proyecto realmente investigativo que surgió sobre todo para indagar sobre el tema del último Foucault, ¿sí? Y tranquila, Gabriela, que siempre hay tiempo para responder a preguntas. Voy a un poco a trabajar para esto, ¿no? El tema es que en el último Foucault, es decir, del año 80 al año 84, hay un Foucault totalmente diferente al Foucault de Vigilar y Castigar o al Foucault de la arqueología del saber, ¿sí? Sus lecturas y su aproximación, insisto, es a la filosofía, ¿sí? Ya no es a revisar las instituciones, a revisar las historias de los hospitales, a revisar las prácticas, ya no es así. Él ahora le va a interesar los textos filosóficos, ¿sí? Entonces, la manera con la cual se aproxima al objeto de estudio es diferente, ¿sí? Y uno podría encontrar tres grandes categorías, muy grandes las categorías, que trabaja entre los años 80 y 84. Una es experiencia, otra es ética y la otra es sujeto. Son tres categorías muy grandes que están ahí en ese último Foucault, en esa última producción, digamos, académica, ¿no? Y lo que se intenta, lo que, digamos, la investigación intentó
intentó mostrar es cuáles son esas potencialidades metodológicas. De pronto ustedes hayan escuchado en los eventos las palabras como subjetividades, palabras como sujetos de, ¿sí? Todo eso realmente responde a categorías meramente eh, filosóficas o que devienen de toda esta parte Foucaultiana del final, ¿no? Hay unos interrogantes que no necesariamente son Foucaultianos, son más de la producción y de la lectura, ¿sí? Y es de cómo los conceptos, categorías, experiencia ética y sujeto plantean nuevas posibilidades para pensar otras ramas, la filosofía misma, el derecho, la pedagogía, las ciencias naturales también las puede pensar, etcétera, ¿sí? Porque se torna es un ejercicio más metodológico, ¿sí? ¿Qué tipo de implicaciones teórico-metodológicas suscitan esos conceptos? ¿Qué apuestas metodológicas se consolidan a partir de la conceptualización de esos conceptos? Fíjense que la pregunta por el método comienza a ser lo relevante, ¿sí? Porque quizás uno cuando lee un autor, lo que más le va a interesar, más que repetir definiciones, conceptos, premisas, frases célebres, qué sé yo, intenta uno es aproximarse a las cuestiones metodológicas. ¿Cómo hizo ese autor para trabajar estos conceptos? Y cómo yo, hoy, en el siglo XXI, hoy, miércoles 27 de octubre, ¿sí?, puedo llegar a pensar con los autores. Esas son las cuestiones metodológicas, ¿sí? Hay personas brillantes recitando, qué sé yo, la Odisea, ¿sí? Realmente si eso no sirve para traerlo metodológicamente a funcionar, a veces es muy difícil que eso llegue a surgir como posibilidades del pensamiento, ¿no? Hay un último Foucault que tiene una torsión entre las tecnologías del poder, que fue ahorita el cuadrito que mostré, y las tecnologías del sí o las tecnologías del yo. También ustedes encontrarán bastante eso de tecnologías del yo, inclusive hay un libro en la editorial Paidós que se llama así, Tecnologías del Yo, que viene haciendo una transcripción, un ejercicio de algunas partes de cursos que habían ahí un poco sueltos de la última etapa de Foucault, ¿no? ¿Qué es filosofía propiamente para Foucault? Y esto también yo creo que nos actualiza en entender a este filósofo, ¿no? Dice algo así, esto es tomado textualmente. Dice, pero, ¿qué es la filosofía hoy? Quiero decir la actividad filosófica, sino el trabajo crítico del pensamiento sobre sí mismo. Y si no, consciente en vez de legitimar lo que ya se sabe, en emprender el saber cómo y hasta dónde sería posible pensar de otro modo. Siempre hay algo de irrisorio en el discurso filosófico cuando desde el exterior quiere ordenar a los demás, decirles dónde está su verdad y cómo encontrarla, o cuando se siente con fuerza para instruirles en su proceso con positividad ingenua, pero es su derecho explorar lo que en su propio pensamiento puede ser cambiado mediante el ejercicio que hace de un saber que le es extraño. El ensayo que hay que entender como prueba modificadora de sí mismo en el juego de la verdad y no como apropiación simplificadora del otro con fines de comunicación. Es el cuerpo vivo de la filosofía. Si por lo menos esta es todavía hoy lo que fue, es decir, la accessis, un ejercicio de sí para el pensamiento. Es tomado de la historia de la sexualidad, tomo 2. A esto, tiempo después de que ya va a salir, el texto está listo, la historia de la sexualidad estuvo, según algunos dichos y escritos, estuvo listo, mucho antes de comenzar el año 78, más o menos, 79, ya estaba listo ese tomo, y Foucault lo deja guardado
¿sí? Y cuando va a publicar, escribe precisamente esa introducción llamada modificaciones. En modificaciones está este párrafo, y en modificaciones modifica precisamente por completo su plan de trabajo de elaborar una historia de la sexualidad. Es decir, él ya se da cuenta que el tema de la filosofía no tiene que ver con algo exterior, ni con el tema de la verdad, que era el que él trabajaba al comienzo, ¿no? El primer Foucault, llamémoslo así, el tema de arqueología, era saber sobre la verdad. Tema socrático también podríamos decirlo, ¿no? Socrático por excelencia, ¿no? Indagar sobre la verdad de, ¿sí? Foucault llega y dice, no, la filosofía no le interesa la verdad, no trabaja con eso, ¿sí? Le interesa pensar sobre sí mismo, que nosotros nos ejercitemos, que pensemos, ¿sí? Ahí es donde está un poco el trabajo de Michel Foucault en su última parte, ¿no? Y otro concepto, me dejaría aquí en los 30 segundos que creo que me quedan, tiene que ver con la ontología del presente. También es un concepto muy interesante que dejo aquí como línea de fuga para que ustedes sigan como estudiantes de filosofía profundizando. Esto realmente está en el texto, en el curso de El gobierno de sí y de los otros. Y ahí llega y dice que es una ontología del presente. Ontología viene siendo que nosotros indaguemos hacia atrás de la historia cómo hemos sido constituidos hoy. Eso viene siendo la clave del pensamiento Foucaultiano, ¿sí? Eso fue lo que a él le interesó hacer. A él, a Foucault. A nosotros nos tendría que interesar otra cuestión, ¿sí? A nosotros nos podría interesar adoptar precisamente ese método de la ontología del presente para hacer nuestra propia filosofía, para pensarnos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, en esa perspectiva, uno podría mirar el tema metodológico, que es el que quizás he intentado una y otra vez rumiar aquí, ¿no? Una fase arqueológica, una fase genealógica y una fase anarqueológica. Ojo con esta, que es poco trabajada quizás. Fase arqueológica, yo creo que todos ustedes ya han escuchado de ella, trabaja con archivos, trabaja con el a priori histórico de cada una de las épocas, ¿sí? Y le interesa el tema de la verdad, punto. Eso es arqueología. Genealogía, buscar hacia atrás en el pensamiento cuál fue su primera idea, dónde nació eso, dónde emergió como problema, ¿sí? Comprensión de tácticas y estrategias del poder, ¿sí? ¿Qué le interesa? El centro, el poder, indagar sobre relaciones de poder, técnicas de dominación, técnicas de guerra, etcétera, ¿sí? Hubo muchísimos tópicos que trabajó alrededor del poder. Y la última, para quienes quieran un poco indagar en la metodología, eso está en el curso de El gobierno de los vivos. Él llega y dice, bueno, yo realmente ya no voy a hacer más genealogía. Curso curso del 79, ¿no? Ojo acá. Él llega y dice, no, yo ya no voy a hacer más genealogía. Yo voy a hacer, lo que yo hago es una anarqueología. ¿Y qué es eso de una anarqueología? Mezclar ese texto que quizás ustedes conozcan por cuestiones epistemológicas de Contra el método, Paul Feyerabend, ¿sí? Paul Feyerabend es uno de los que comienza con el tema del anarquismo epistemológico, ¿sí? Una anarquía metodológica estaría pensando ahí Foucault. Es decir, cómo yo lo que necesito son las herramientas. No me interesa si son del pasado, si son del presente, si son de la filosofía o de la sociología o de la medicina. No me interesa eso. Me interesa coger aquello que necesito, ¿sí? Son los archivos y las fuentes que yo necesito de una manera totalmente discriminada, ¿sí? Para poder pensar
hoy el presente, ¿sí? Si nosotros miráramos, por eso es que ha sido tan renombrado quizás Michel Foucault, ¿sí? Porque es que nos deja el legado es para el hoy, no de ser, recuerden las 4 reglas del método, 4 y no podían ser más y uno no podía salirse de esas, ¿cierto? Era supremamente rígido, ¿sí? Y llega este filósofo y nos dice, cojan lo que quieran, como quieran, disfrútenlo, ¿sí? Trabájenlo, que lo que se trata es de pensar sobre sí, ¿sí? Y cualquier cosa puede llegar a ser un objeto de trabajo. Entonces ahí es que esa anarqueología trabaja con problematizaciones. Nosotros hoy en día, fíjense, no sé, sé que los currículos son muy, muy duros y me están grabando, entonces no puedo decir mucha cosa, pero sinceramente uno podría llegar a mirar cómo la filosofía trabaja más problemas, conceptos, ¿sí? Que ya autores y primero a Platón que Aristóteles, todo ese tipo de cosas ya nosotros hoy, siglo XXI, hoy, ¿será que sí? ¿Necesitamos eso? ¿Sí? ¿O podemos pensar el problema como tal? Claro, no hay que desconocer, y con esto no quiero decir que no importa Aristóteles. Ojo, esto no lo estoy diciendo. Estoy diciendo es, ¿qué necesitamos para entender nuestro problema? Si nuestro problema hoy, en el siglo XXI, es un problema meramente tecnológico, ¿sí? De todas las tecnologías, hablemoslo así, no solo de computadores, todas las tecnologías de dominación, tecnologías de la autoexplotación, tecnologías, etcétera, ¿sí? Si todo viene siendo una, una, una tecnología, nosotros podemos agarrar de ahí una anarqueología. Ese quizás fue una de las cosas que nos dejó de legado Michel Foucault para su método, ¿sí? Otros también pueden llegar a coger los otros métodos, ¿no? Genealógico, más ligado a Nietzsche, o arqueológico, mucho más ligado sobre todo a la lingüística como tal, ¿no? Bueno, iba un poco a decir las 3 categorías, pero ya el tiempo lo dijo todo. Yo espero más bien de pronto con preguntas poder decir alguna otra cosa o mostrar alguna otra que tenga. Bien, hay algunas preguntas ya están formuladas por el chat. Yo no sé hasta qué punto vamos a poderlas retomar. Pero entonces, creería que la primera pregunta que hace Angie dice, ¿no se podría decir que la arqueología es el método de Foucault? Perfecto, esa pregunta responde sí, siempre y cuando uno esté ubicado entre los años 58 al 69, únicamente. En el orden del discurso, él es muy claro a decir, ya no voy a volver a trabajar con los mismos instrumentos, llamémoslo así, ¿sí? Cuando uno ve investigación, a uno le dicen mucho como instrumentos de investigación, procedimiento de investigación. Entonces él llega y dice, yo ya no voy a trabajar con los archivos, ¿sí? Ya no me van a interesar los archivos, sino me va a interesar de dónde nace o en dónde emergió ese problema, que viene siendo la otra metodología, que sería la genealogía, o que posteriormente vendría siendo una cuestión muchísimo más filosófica y más actualizada, que viene siendo la anarqueología, ¿no? Que mencioné ahorita. Viene siendo, usted coja lo que necesite, ¿sí? Antes había como todo un estatuto, ¿no? Muy inclusive yo he visto hasta memes últimamente de eso, ¿no? Entonces uno no puede entender Foucault sin haber leído a Marx y a Freud y a no sé, y a Nietzsche y a... Pues no, realmente no es así como como el pensamiento opera, ¿sí? Realmente el pensamiento opera de otro modo, y si uno necesita en cierto momento ir a Nietzsche, pues va a Nietzsche, pero no necesita saber todo Nietzsche para poder leer apenas otro autor, ¿no? O yo no necesito haberme leído todas las obras de Marx para entonces decir algo sobre Foucault. Inclusive,
como bien lo dejé como recomendación y para el tiempo libre de ustedes, en Dichos y Escritos, Foucault es muy juicioso y él, hagan de cuenta, le hace a uno un pequeño resumen de lo que él leyó para hacer sus libros. Entonces, si a uno le interesa el pensamiento Foucaultiano, uno va a esas fuentes de Dichos y Escritos y entonces él llega y le resume a uno. Son resúmenes, son casi que reseñas de libros, ¿sí? Vea, a mí me interesa trabajar Marx así. A mí me gusta trabajar Freud así. Yo trabajo Darwin así, ¿sí? Entonces uno no necesita leerse todo Darwin, insisto, para poder entender aquello que quería decir Foucault sobre, ¿no? Creo que hoy en día las ediciones son cada vez más especializadas, cada vez más ricas, cada vez más llenas de notas al pie que enriquecen, algunas veces entorpecen, pero otras veces enriquecen la lectura y favorecen poder uno, como estudiante, ir a las fuentes, ¿no? Son supremamente, las ediciones, si ustedes han visto, por ejemplo, del fondo, llegan y dicen, mire, la versión en español es esta y está en la página tal, y uno dice, estos tipos se tomaron hasta el trabajo de mirar en qué página están en español, ¿no? Es algo bien curioso, ¿no? Entonces me parece que sí, respondiendo un poco a Gabriela, el método es muy cambiante en Foucault, por lo menos hay tres bien grandes, ¿sí? Y los textos claves para entender la metodología de Foucault sería, uno, la arqueología del saber, para entender lo arqueológico. Dos, Nietzsche, la genealogía y la historia, para entender la genealogía. Tres, el gobierno de los vivos, para entender la anarqueología, ¿sí? Esa vendría siendo como la acotación acá, ¿sí? Exactamente en la clase que él trabaja lo de anarqueología, es la clase del 30 de enero de 1980, ¿listo? Para quienes quieran de pronto, y hay toda una explicación en el texto de por qué hay una torsión metodológica y por qué busca otra metodología Foucault, por qué ya es insuficiente la genealogía, ¿sí? Cuando uno ya tiene todo un bagaje, lo están invitando a conferencias, a otros países, etcétera, él necesita más fuentes, ¿sí? Él ya no puede solamente ir al hospital, ¿no? Al hospital psiquiátrico de su ciudad, ¿sí? Necesita abrirse a otros idiomas inclusive, ¿sí? Etcétera. Pero es un poco eso. Bien, muchísimas gracias. Hay otra pregunta de Gabriela y dice, me gustaría saber cómo entiende usted la biopolítica en Foucault. Bueno, esa pregunta sí es corchadora. Porque es para mí, es un poco desde mi lectura lo que voy a decir, ¿no? No sé si realmente Foucault haya querido decir eso, pero voy a contar un poco mi experiencia en la lectura y a partir de eso decir una noción de biopolítica, ¿no? Cuando uno revisa por completo lo que sería la biopolítica, uno se detiene en un concepto bien clave que lo voy a escribir acá, que es el del biopoder, y solamente me voy a limitar a trabajar con ese concepto. Biopolítica pueden marcar muchísimas cosas, ¿sí? Curiosamente, la primera vez que aparece la palabra biopolítica en un texto de Foucault es sobre un dicho y escrito, vuelvo, insisto, y invito a que se aproximen a esos textos que son los claves, sobre el nacimiento de la medicina social, ¿sí? Se llama el texto. En ese aparece el tema de la biopolítica, ¿no? Y él llega y dice, ok, como tiene que ver con el poder de la vida, ¿sí? Biopolítica, Foucault va a trabajar solamente la noción de biopoder. ¿Mm? ¿Cómo realmente la trabaja? Bueno, él hace todo un paneo, primero por las formas
de disciplina que hay, ¿sí? Él comienza a indagar sobre la disciplina, sobre la sociedad disciplinar, ¿sí? Entonces, hay una disciplina que tiene que ver con las cosas del tiempo, ¿sí? A las cosas del tiempo se le llama la vigilancia, o tiene que ver con la vigilancia, ¿sí? A las cosas del espacio tienen que ver con el cuerpo o con el control, ¿sí? Entonces Foucault comienza a analizar estas dos formas de biopoder, tiempo y espacio, o vigilancia y control, ¿sí? Él se da cuenta que realmente nosotros hemos sido anatómicamente puestos en una función política. Yo no sé si ustedes les hicieron eso en el colegio. Yo sé que a Campo y a Jenny sí nos tocó ese tipo de cosas. Ahora los colegios son muy flexibles, pero había antes un profesor o una profesora que era de disciplina en los colegios, ¿sí? Era encargada de la disciplina, ojo con esa palabra, ¿sí? Y entonces la disciplina era para que uno hiciera silencio. Y si uno no hacía silencio en ciertas formaciones, a uno le decían, señores, brazos arriba, brazos a los lados, tomen distancia, media vuelta, firmes. Todo ese tipo de instrucciones, ¿sí? Tienen que ver con esas técnicas de poder, ¿sí? Entonces, todo eso, cuando nosotros nos hacían cantar el himno nacional, esperar a que una hora duraba la formación, hacernos misa, para ir a misa los viernes porque tocaba ir a misa, y entonces la gente se aguantaba una hora, ¿sí? De pronto ustedes han tenido experiencias de muchos compañeros, muchas compañeras que no alcanzaban. Eso era a las 7, 6 de la mañana, ¿y qué pasaba? ¡Tin! Se caían, se desmayaban, ¿sí? Eso llegaba a ser una cuestión de vigilancia y de control, ¿sí? No están resistiendo o están resistiendo, ¿sí? Esa resistencia de una hora, de una izada, de la izada de bandera, llamémoslo así, esa resistencia es la que nos hace hoy en día tener un aspecto biopolítico, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a una EPS y nos dicen, no, siga, hay que hacer la fila para los medicamentos, y la fila para medicamentos dura una hora. Y uno no dice nada. Uno no dice absolutamente nada, porque a uno ya el colegio lo adiestró totalmente. Brazo arriba ahora, silencio, recuerden todo eso, ¿sí? Foucault se da cuenta que esas tácticas de disciplinamiento, de disciplina en general, ¿sí? Controlaron el tiempo, controlaron el espacio, y nosotros ya somos totalmente eliminados. Entonces, para una noción de biopolítica, un poco como con la pregunta, ¿sí? Podríamos decir que en un primer momento hubo un detenimiento sobre aquello que se llamaba la sociedad disciplinar. Luego, en el mismo librito que les mencioné ahorita, que para el que quiera es un librazo, el gobierno de los vivos, existe algo, y bueno, antes también lo había mencionado realmente, viene desde seguridad, territorio y población, y viene un poco también en el texto del gobierno de cielos vivos. Viene el tema del poder pastoral. Poder pastoral. Ese concepto también es muy clave en Foucault, ¿sí? El poder pastoral tiene que ver con que ya no somos objeto de una dominación porque no hemos sido sometidos a ella. Recuerden el profesor de vigilancia, ¿sí? de disciplina. Él nos sometía a nosotros. Resulta que, según el cristianismo, aparece algo que es el poder pastoral, que tiene que ver con la voluntad que nosotros tenemos de decir la verdad. Exhomologesis se llama eso. Es el término que utiliza Foucault para analizar todo ese tema en el cristianismo, ¿no? Entonces, nosotros por nuestra voluntad nos bautizamos, vamos al matrimonio, nos confesamos, ¿sí? Inclusive en la subjetividad y verdad tienen unas historias totalmente fascinantes. Clemente de Alejandría, el pedagogo, unos ejemplos muy, muy brillantes de fábulas, por ejemplo la fábula del elefante,
de por qué después de una relación sexual la gente se debía bañar. Una cosa como esa, ¿no? Tiene que ver con el poder pastoral. O sea, nosotros ya por voluntad pensábamos que era un acto sucio, ¿sí? Y entonces al ser un acto sucio hay que bañarse, ¿sí? Como lo hacían precisamente los elefantes en el lago, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces uno podría mirar cómo habría otros aspectos biopolíticos que tienen que ver con el poder pastoral, ¿no? De cómo nosotros por nuestra misma voluntad creemos en que podemos llegar a ser dominados, llamémoslo así, ¿sí? Por nuestra voluntad. Eso es muy, muy, muy curioso que pasa, ¿no? Está el tema de obrar mal, decir verdad, ustedes habrán escuchado ese curso. Está el tema de la exemologesis, que también está en este texto del gobierno de los vivos. Posteriormente también estará el tema de los afrodisias, ustedes habrán escuchado por ahí el tema de los afrodisias, que es limitar entonces nuestros placeres, ¿sí? Claro, para controlar la población no son pastillas anticonceptivas, ¿sí? Sino tiene que ver con qué necesidad tenemos de procrear, viene siendo la palabra entonces ya biopolítica, ¿sí? Pero entonces habrían diferentes fases, llamémoslo así, o diferentes, no habría como una, no me atrevo a decir, biopolítica es 2 puntos, tal cosa, ¿no? Sino yo diría que habrían diferentes maneras de aproximarse a el concepto de biopolítica. Uno por la sociedad disciplinar, otro por el poder pastoral. Foucault también es un filósofo, ya que mencionaron a Heidegger, es un filósofo que posiblemente tuvo como familiaridad con pocos filósofos, ¿sí? Deleuze fue muy cercano realmente a él, pero si nosotros miramos a Heidegger, casi que no, ¿no? A Habermas, por ejemplo, casi que era rotunda pelea, ¿no? Conocemos, por ejemplo, el famoso, inclusive creo que en YouTube ya está esa vaina, ¿no? Lo de la discusión que hay con Noam Chomsky sobre la naturaleza humana, etcétera. Entonces uno podría mirar que con los grandes filósofos más alemanes, quizás por la tradición, una tradición totalmente hermenéutica o fenomenológica, ¿sí? Digámoslo así, que tenía que ver con cierto tipo de métodos, pues a Foucault como que eso no le interesó mucho, ¿sí? Entonces un poco para hacer como ese paréntesis de algunas similitudes que uno mismo podría hacer con otros autores, cualquiera que sea, esos ya son trabajos que uno tendría que hacer, llamémoslo así, que es el camino de ustedes como estudiantes, comenzarlo a trabajarnos. Si realmente hay una posición similar entre esos dos autores. Prácticamente en la misma esencia de su filosofía serían totalmente contrarios, ¿no? Bien, hay otra pregunta, la hace Ángela Patricia, Gato 13. Dice, para analizar y estudiar todo el tema actual de la ideología de género y cómo el ser humano se sigue descubriendo a él mismo día a día, ¿sería viable estudiarlo desde la historia de la sexualidad de Foucault? Sus 4 tomos, pregunta. Y si es posible, ¿me podría decir desde qué otros textos? A ella le interesa muchísimo el tema. Uy, está lindísima esa pregunta. Primero que todo me parece lindísima porque, pues, bueno, nosotros fuimos un poco cercanos a país vecino, Brasil, y realmente los discursos que se movilizan en Brasil tienen que ver muchísimo con cuestiones LGTBI, etcétera. Tiene que ver mucho con la diferencia, tiene que ver mucho con la sexualidad, tiene que ver mucho con el género, ¿sí? Y los discursos se movilizan mucho en las universidades, sobre todo públicas, en el caso de Brasil, federales o estaduales, ¿sí? Eso me parece bien interesante esa pregunta, porque créeme que hay eventos
en torno, hay mesas temáticas, digámoslo así, es muy interesante eso, porque hay mesas temáticas dedicadas única y exclusivamente a abordar la ideología de género desde la perspectiva de Michel Foucault, de otros, ¿sí? Sin embargo, uno podría mirar que, o bueno, yo me voy a arriesgar a decir esto que voy a decir, que las historias de la sexualidad no son los textos indicados, ¿sí? Para, para aproximarse al tema de la genealogía, perdón, de la ideología de género. Pero hay uno que sí me parece importante, es un texto, no sé si esté traducido, pero me parece muy importante, sé que es fácil de poderlo conseguir, y ya busco aquí unos pequeños apuntes, que es el texto, algo así se llama como la genealogía de la ética, ¿sí? No se llama así, pero ya lo encontré, es un texto de 1983, el texto se llama Acerca de una genealogía de la ética, un panorama del trabajo en curso, ¿sí? Realmente es ahí donde tú vas a ver, ¿sí? Donde Gato 13 vas a ver realmente qué tópicos le interesan sobre el género a Foucault, ¿sí? Porque yo he visto que muchos utilizan a Foucault sobre cosas que, es que eso es como Foucault, ¿sí? Pero uno llega y dice, ¿eso dónde estará? O sea, yo no lo he leído en Foucault, ¿sí? Entonces pareciera que le atribuyen a Foucault algunas cuestiones que él no ha dicho. Ese texto acerca de la genealogía de la ética, un panorama de trabajo en curso. El dicho es un dicho escrito del año 1983. Ahí sí hay un apartado especial, ¿sí? Sobre los griegos, ¿sí? Y, digámoslo, el tema de que los griegos no tenían un interés en el tema de la sexualidad, ¿sí? Sino su interés era un interés político. Entonces ahí sí viene siendo el tema más ideológico, ¿ves? El tema de los griegos era más político, más del equilibrio, ¿sí? Como se vio en la Edad Media, y quizás en la Edad Moderna es donde se rompe eso, ya en Foucault, ¿no? Que viene lo de la cuscupiscencia y bueno, otros temas ahí. Pero yo creería que el texto que podría llegar a acercar, ¿sí? Desde mi lectura, ¿sí? Pueden ser muchos otros, ¿sí? Pero desde mi lectura, y hago esto un énfasis muy especial, sería ese texto. Ese texto es el panorama total del proyecto de Michel Foucault de trabajar la sexualidad, ¿sí? Entonces ahí sí hay unas partes de cuál viene siendo la problematización, si realmente se va a meter con el género o no, ¿sí? O si le va a interesar más, en algunos casos, el tema sexual, ¿sí? Y cómo hay unas diferencias entre las ciencias sexuales y el tema de los afrodisíacos. Bueno, todo eso, digamos, está ahí como desmenuzadito. ¿Cuáles son las tradiciones griegas antiguas? ¿Cuáles van a ser las tradiciones helénicas que trabajan el tema totalmente diferente de la sexualidad? ¿Sí? Y también en ese texto tú encontrarás unas acepciones como muy puntuales sobre lo que son las prácticas, ¿sí? Sexuales, otras las que son las actitudes sexuales y otras las que son las actividades sexuales. Hay una diferenciación conceptual bien interesante ahí que posiblemente sirva para problematizarnos hoy sobre el tema de la ideología de género. Hoy, ¿sí? Pero si la pregunta es si eso está en la historia de la sexualidad, no creo, desde mi punto de vista. ¿Sí? Hay un comentario más adelante de Giancarlos, dice,
Me parece la anarqueología, así como la presentas, algo similar al eclecticismo, que estudia la historia de la filosofía para emplear de manera libre las grandes ideas y aplicarlas a las necesidades del presente. Sí, en efecto, Giancarlo, esa es la intención, pero no solamente la historia de la filosofía, ¿sí? Sino puede ser la historia de las cosas, puede ser la historia de la biología, puede ni siquiera ser la historia, puede ser, qué sé yo, la biotecnología, puede ser cualquier elemento que entre en juego, en discusión, para intentar crecer esa problematización. La filosofía no intenta responder a las preguntas. Para eso son las ciencias aplicadas. La filosofía intenta proponer problematizaciones. ¿Sí? Después, siglos después, se encargarán de solucionarlas. Ese no es el problema de la filosofía, según Foucault, obviamente. ¿Sí? Si fuéramos a otros autores, dirían, ah, sí, la filosofía es esto. Si fuéramos a Heidegger, nos diría que es la filosofía también, ¿no? Etcétera. Si fuéramos a Deleuze, nos diría, no, pero es que es crear un concepto, etcétera. ¿Sí? O sea, cada autor maneja su definición de filosofía como algo particular, ¿sí? Algo propio, ¿sí? Y quizás eso era lo que quería hacer Michel Foucault, decir cómo nosotros mismos también hacemos filosofía. Cualquiera posiblemente puede hacer filosofía, porque son posibilidades del pensamiento, ¿sí? La filosofía parecía estar resguardada solamente como en alguien que supiera pensar o que le gustara pensar, ¿sí? Pero realmente muchas de las cosas, ¿sí? Hacen que la filosofía sea una posibilidad y muchos la puedan hacer. Hay una cosa muy, muy delgada, y ustedes también habrán visto muchos memes sobre eso, sobre la delgada línea que hay entre la filosofía, que tiene que ver con el pensamiento de sí mismo en Foucault, ¿sí? Con la autoayuda. ¿Sí? Es una línea, pero delgaditica, esa vaina es súper delgaditica, ¿sí? Muchas técnicas de sí que propuso Foucault, ¿sí? Para fortalecernos, ¿sí? Para entender cómo hemos sido constituidos, muchos también son trabajadas desde el área de la, ¿cómo se llama eso? Sí, el autoayuda, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque a veces las líneas son supremamente delgadas de esto, de pasar, ¿no? Pero en efecto, Giancarlo, lo que intenta proferir realmente Michel Foucault tiene que ver con eso, ¿no? Inclusive no solo las grandes ideas. Si ustedes leen los textos, los primeros textos de Foucault, es todo lo contrario, las ideas más mínimas. ¿Sí? Él trabajaba con unas cosas mínimas, con una práctica ya trabajaba, ¿sí? Trabajaba con algo que después les va a decir una literatura menor, ¿no? O sea, unos textos menores, unos textos poco conocidos, ¿sí? Si ustedes ven el documento de eh, Las Confesiones de la Carne, trabaja a partir de unos textos. Yo creo que hay autores que nosotros hasta ahora, ¿sí? Yo creo que ni siquiera los que estudian la filosofía medieval como tal eh, sabían de la existencia de esos textos, ¿no? Es una cosa bien, bien curiosa, ¿sí? De que él trabaja con unos textos, no los grandes textos, ¿sí? Sino unos textos a veces menores, unos textos donde posiblemente están las ideas, ¿sí? Ustedes quizás hayan escuchado de un autor surcoreano muy en boga y ustedes le ven los libros a Byung-Chul Han y son libros de 60, 70 páginas, ¿no? Unas cuestiones muy pequeñas y una literatura muy light, ¿no? O sea, una cuestión muy tranquila de leer. Entonces, pareciera que para allá es que estamos jalando, no tanto para ver si somos un ser en el mundo, ¿sí? O si podemos ser algo más tranquilos y podernos entender de una manera más fácil, ¿no? Sí. Eso podría yo decir, ¿no?
Muchísimas gracias. Hay una pregunta allí, la hace Brando Sayet. Dice, ¿cómo se podría relacionar la bioética y el biopoder? Pues realmente, Brandon, voy a contestar algo, no sé si realmente pueda llegar a tener respuesta a eso, ¿sí? Pero tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Y es el biopoder tiene que ver sobre el poder de la vida, ¿sí? Y la bioética, pues posiblemente tenga que ver sobre las decisiones que tengamos de algunas de nuestras costumbres, ¿sí? De cómo nosotros vivimos en medio de unas costumbres, ¿sí? Los problemas bioéticos, ¿sí? Realmente no serían una cuestión trabajada, por lo menos, por Michel Foucault, ¿sí? Yo diría, me atrevería a decir, y como me están grabando, pues me abstengo a muchas cosas, pero yo podría decir que no tendrían que ver, ¿sí? Podríamos decir que la bioética tiene que ver con el sí mismo, ¿sí? Con algo interior, con algo individual, con algo personal, con elecciones, ¿sí? Podríamos decir que el biopoder tiene que ver con algo externo, ya no interno, sino externo, algo social, algo político, algo ideológico, algo, algo como la pandemia nos dejó biopolíticas, ¿sí? Muchas biopolíticas externas. Hay que usar tapabocas, biopolíticas, ¿sí? Bioética sería yo no elijo no vacunarme, ¿no? Prefiero morirme, someterme a la muerte, ¿sí? Lo curioso es que cuando les da COVID llegan y dicen, no, yo no usé tapabocas, fui a una fiesta COVID, ay no, sálvenme la vida que yo quiero mucho a mi mamita y a mi papito. Entonces, obviamente son contradicciones de la bioética, ¿sí? En cambio, la biopolítica, fíjense que de una decía, mire, no hay que salir, hay cuarentena, se están muriendo tantos, toca enterrar los cuerpos en no sé dónde. La biopolítica es una cuestión muy externa, ¿sí? Uno a veces, y hay, el concepto de biopolítica fue bien, digamos, continuó después de Foucault, ¿sí? Insisto, Foucault lo mencionó en una conferencia sobre medicina. Yo creo que nadie pensó que iba a ser tan importante, ¿sí? Pero después, Giorgio Agamben, por ejemplo, retoma precisamente ese concepto. Otro, Roberto Espósito, pudieran, es excelente realmente, actual, vivo, etcétera, y trabaja a partir del tema inmunológico. O también Peter Sloterdijk trabaja todo el tema del biopoder desde la perspectiva de la esferología, ¿no? De las esferas sobre todo de protección que uno tiene, ¿no? Que eso es muy importante. A uno la biopolítica intenta, es desde el exterior, generarle ciertas cosas, ¿no? Hay un ejemplo que a mí siempre me gusta poner para un poco entender de cerca eso de Sloterdijk de las esferas, ¿no? Entonces es como cuando la mamá va con el niño al colegio, ¿no? Y entonces, porque la citaron, ¿no? Y llegan y dicen, no, es que su niño es muy indisciplinado, no presta atención a clases, no hace esto, no hace aquello. Y llega la mamá y dice, no, pero si mi hijo es muy bueno, él tiende la cama desde las 6 de la mañana, reza el rosario, hace no sé qué hace. Y entonces hay toda una diferencia entre una visión y la otra visión. La madre que hace proteger a su niño, ¿sí? Entonces, esas protecciones que cada uno de nosotros tiene son protecciones ante las afectaciones que tendría la biopolítica. La biopolítica siempre va del exterior al interior, la bioética va del interior hacia el sí mismo. Lo que pasa es que, o sea, se queda ahí en el interior.
¿sí? Las cuestiones bioéticas ahora han sido muy discutidas, pero si ustedes se fijan, ¿dónde han sido discutidas? Son en las otras ramas que no son propias de la bioética. ¿Sí? Si nosotros asumimos que la bioética es una ética de tercera generación, diciendo que la ética primera sería una historia de la ética segunda serían los derechos humanos y la bioética sería una ética de tercera generación que pertenece todavía a la rama de la filosofía, pues hasta ahí quedaría. Pero si ustedes miran los discursos que operan y que en la sociedad resuenan, son más los de la medicina, más los del derecho, ¿sí? Más los de si el aborto es para llevarlos a la cárcel o no, ¿sí? O sea, no son problemas, fíjense, filosóficos, ¿sí? Sino ya, el tema es legal, el tema es médico, el tema es biológico, el tema es... Entonces pareciera que la filosofía perdió la fuerza de quedarse en esa tercera generación. No digo que no hayan estudios sobre bioética, muchísimos, evidentemente, y es una rama fuerte, pero pareciera que perdimos la fuerza. Los de filosofía perdimos la fuerza en esa decisión de las cuestiones bioéticas, como bien lo habían planteado, sobre todo las utopías del Renacimiento, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la eutanasia que coloqué. El tema de la eutanasia está en el texto de la Utopía de Tomás More, ¿sí? Es un tema filosófico, ¿sí? ¿Cuándo fue que nosotros dejamos que saliera de nuestro campo? ¿Sí? Y propiamente hoy no tenemos ni voz ni voto en las cuestiones bioéticas, ¿no? Entonces, si pudiéramos resumir eso, sería bioética para el interior, biopolítica del exterior hacia el interior, ¿sí? Son dos funciones totalmente diferentes.